Los gritos perforaban la oscuridad, rebotando entre las montañas y el denso bosque. Inunaki, la aldea maldita, se levantaba solitaria y olvidada en el rincón más remoto de Japón. Los lugareños evitaban incluso mencionar su nombre, temiendo atraer la maldición que se decía, todavía impregnaba cada piedra y cada sombra. Inunaki era un lugar donde las pesadillas caminaban a plena luz del día, un sitio donde los muertos nunca encontraban descanso. Miyuki había oído las historias desde que era una niña. Sus abuelos, con rostros marcados por el miedo, le advertían sobre los peligros de aventurarse cerca de Inunaki. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de escapar de su monótona vida urbana la empujaron a buscar respuestas. Con un grupo de amigos igualmente intrigados, emprendió un viaje hacia el corazón de las leyendas. El camino hacia la aldea estaba en ruinas, cubierto de vegetación y casi impracticable. Las señales de advertencia, corroídas por el tiempo, se alzaban como guardianes de un pasado olvidado. El grupo avanzaba lentamente, con el sonido de sus pasos resonando en la penumbra del bosque. ¿Estás segura de esto, Miyuki?, preguntó Kenji, el más escéptico del grupo, mientras se abría camino a través de la maleza. No tenemos nada que temer, respondió ella, aunque su voz traicionaba un ligero temblor. Son solo historias para asustar a los niños. Finalmente, las ruinas de Inunaki aparecieron ante ellos. Las casas, desmoronadas y cubiertas de musgo, parecían espectros de un pasado lejano. El silencio era opresivo, roto solo por el susurro del viento que pasaba entre los árboles y las estructuras abandonadas. Una sensación de ser observado se cernía sobre el grupo. Exploraron la aldea con cautela, encontrando signos de una vida abruptamente interrumpida. Utensilios domésticos, juguetes rotos y fotografías desgastadas eran testigos mudos de una tragedia olvidada. Fue en una de estas casas donde encontraron el primer indicio de que algo no estaba bien. En las paredes, grabados con una precisión inquietante, había símbolos extraños y mensajes en un idioma desconocido. «Esto no es normal», murmuró Aiko, mientras examinaba los grabados. «Parece una especie de ritual». El grupo decidió quedarse hasta el anochecer para investigar más a fondo. Sin embargo, a medida que el sol se ocultaba detrás de las montañas, una sensación de terror primitivo comenzó a invadirlos. Los susurros ininteligibles llenaban el aire, y sombras imposibles se movían entre las ruinas. La noche cayó como un manto pesado, y con ella, el verdadero horror de Inunaki se desató. Kenji fue el primero en desaparecer. Un grito desgarrador rompió el silencio, seguido por un ruido sordo y el sonido de algo arrastrándose. Cuando corrieron hacia donde él había estado, solo encontraron su linterna, parpadeando débilmente sobre la tierra. «Kenji, ¿dónde estás?», gritó Miyuki, pero solo el eco de su voz respondió. La desesperación se apoderó del grupo mientras buscaban a su amigo. Los susurros aumentaron, convirtiéndose en voces que los llamaban por sus nombres, prometiendo cosas indescriptibles. A medida que la noche avanzaba, la aldea parecía cambiar, sus caminos torciéndose y retorciéndose como si estuvieran vivos. En una de las casas más grandes, encontraron un diario polvoriento. Pertenecía a un hombre llamado Takeshi, uno de los últimos habitantes de Inunaki. Sus escritos eran frenéticos, llenos de referencias a rituales antiguos y sacrificios. Hablaba de una entidad conocida como el Guardián, que exigía tributos para mantener la aldea a salvo de un mal mayor. «No deberíamos haber venido aquí», susurró Aiko, con lágrimas en los ojos. «Esto es demasiado peligroso». Pero Miyuki no podía abandonar ahora. Había algo en esas páginas que resonaba con ella, un llamado oscuro que no podía ignorar. Siguiendo las pistas del diario, encontraron una cueva oculta en las afueras de la aldea, donde Takeshi mencionaba que los rituales finales se llevaban a cabo. La cueva era una boca negra y gélida en la montaña. Con cada paso que daban en su interior, la temperatura descendía y el aire se volvía más pesado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los de las casas, y a medida que avanzaban, comenzaron a escuchar gemidos y lamentos, como si las almas atrapadas en ese lugar clamaran por su libertad. En el centro de la cueva, encontraron un altar antiguo. Sobre él, un libro grueso y encuadernado en piel descansaba, abierto en una página específica.
Miyuki se acercó con cautela y leyó en voz alta las palabras inscritas: aquellos que desafían al guardián deben pagar el precio. La sangre debe ser derramada para mantener el equilibrio. De repente, un frío helado envolvió a Miyuki. Sentía como si una presencia invisible la observara, acechando en las sombras. Cuando volvió la mirada, vio a sus amigos pálidos, con expresiones de puro terror. Miyuki, hay algo detrás de ti, susurró Aiko, apenas audible. Miyuki se giró lentamente y se encontró cara a cara con una figura espectral, alta y envuelta en sombras. Sus ojos, dos pozos negros, la miraban fijamente. El guardián era una manifestación de pura maldad, una amalgama de todos los horrores que habían sucedido en Inunaki. ¿Por qué han venido aquí? Su voz era un susurro helado, resonando en sus mentes. Queríamos saber la verdad, respondió Miyuki, su voz temblorosa pero decidida. Queríamos entender por qué esta aldea fue maldecida. El guardián se acercó, y a medida que lo hacía, Miyuki sintió como su fuerza vital se drenaba. Las voces en su cabeza se intensificaron, llenándola de imágenes de muerte y desesperación. La verdad siempre tiene un precio, dijo el guardián. Y ahora, deben pagar por su curiosidad. El suelo comenzó a temblar y el altar se iluminó con una luz siniestra. Miyuki comprendió en ese instante que solo había una forma de salvar a sus amigos. Con lágrimas en los ojos, tomó un cuchillo ceremonial que yacía sobre el altar y se giró hacia Aiko y los demás. Tienen que irse, ahora. Yo me encargaré de esto, dijo con una firmeza que no sentía. No, Miyuki, no podemos dejarte, suplicó Aiko. No hay otra manera, respondió ella, su voz quebrándose. Váyanse antes de que sea demasiado tarde. Con el corazón roto, Aiko y los otros comenzaron a retroceder, pero una fuerza invisible los empujó hacia la salida de la cueva. Miyuki se quedó sola frente al guardián, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Tu sacrificio no será en vano, dijo el guardián, mientras el cuchillo se hundía en el pecho de Miyuki. Aiko y los demás lograron escapar de la aldea, pero el peso de lo que había sucedido nunca los abandonó. Inunaki permaneció en sus pesadillas, un recordatorio constante del precio de la curiosidad. Años después, cuando la vegetación había reclamado casi por completo la aldea, un nuevo grupo de exploradores llegó, atraídos por las mismas historias que habían llevado a Miyuki y sus amigos. Entre las ruinas, encontraron un diario polvoriento, con las últimas palabras de Miyuki: el guardián siempre estará aquí, vigilando. Aquellos que se atrevan a desafiarlo deben estar preparados para pagar el precio. La maldición de Inunaki nunca será rota. El ciclo de horror y desesperación continuaba, atrapando a todos los que se atrevieran a desenterrar los oscuros secretos de la aldea de los muertos. Tokio, una ciudad vibrante y llena de vida, esconde en sus rincones historias oscuras que pocos se atreven a contar. El templo Sengakuji, conocido por ser el lugar de descanso de los 47 Ronin, guarda un secreto que no todos conocen. Las apariciones, los susurros en la noche, y las sombras que parecen moverse con vida propia han dado lugar a una leyenda que asusta a locales y turistas por igual. El viento aullaba entre los árboles, llevando consigo ecos de lamentos antiguos. Aiko, una joven investigadora de fenómenos paranormales, caminaba lentamente hacia el templo, su linterna cortando la oscuridad de la noche. Desde niña, había escuchado las historias sobre Sengakuji, los samuráis que aún vigilaban el lugar, los visitantes que desaparecían sin dejar rastro, y los murmullos incesantes que llenaban el aire. Estaba decidida a descubrir la verdad. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, parecía un presagio de lo que estaba por venir. Aiko se detuvo frente a la entrada del templo, respirando profundamente para calmar su acelerado corazón. La luna llena brillaba débilmente, proyectando sombras inquietantes sobre los antiguos edificios. Este lugar, es como si el tiempo se hubiera detenido, pensó Aiko mientras cruzaba el umbral. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de sus propios pasos. El templo Sengakuji, con su aura solemne, parecía observarla, como si los espíritus de los 47 Ronin aún estuvieran presentes, vigilando cada movimiento.
Aiko avanzó por los pasillos del templo, su linterna iluminando los rostros de piedra de antiguos guardianes y figuras talladas. El aire se volvió más frío, y una sensación de ser observada se hizo más fuerte. Se detuvo frente a las tumbas de los 47 Ronin, sintiendo una mezcla de reverencia y miedo. Había algo en el ambiente, una energía antigua y poderosa que la hacía sentir pequeña e insignificante. Pero estaba decidida. Sacó su grabadora de audio y comenzó a hablar. Estoy en el templo Sengakuji, conocido por las apariciones de los 47 Ronin. He venido a investigar los fenómenos paranormales que se reportan aquí. Espero obtener alguna evidencia de actividad espiritual. Mientras hablaba, un susurro apenas perceptible se coló en la grabación. Aiko detuvo su relato, su corazón saltando un latido. Reprodujo la grabación, y ahí estaba, una voz baja, casi inaudible, que parecía decir su nombre. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, su voz temblando. El aire se volvió aún más frío, y una figura oscura apareció al borde de su visión. Aiko giró la linterna, pero no había nada. Su mente le jugaba trucos, o eso quería creer. Continuó explorando, encontrando más inscripciones antiguas y reliquias que parecían contar la historia de los valientes samuráis. Pero cada vez que se detenía, sentía una presencia, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Finalmente, llegó a una sala más pequeña, decorada con antiguos pergaminos y armas de samurái. La energía en esta sala era diferente, más densa, más opresiva. Aiko se arrodilló frente a un altar, encendiendo una varilla de incienso en un intento de calmar sus nervios. Mientras el humo se elevaba en espirales, una sombra se movió detrás de ella, y un susurro llenó el aire. «Vete». Aiko se congeló, su cuerpo paralizado por el miedo. Pero la curiosidad era más fuerte. Se volvió lentamente, su linterna temblando en su mano. Y ahí, en la penumbra, vio una figura vestida con una armadura de samurái, sus ojos vacíos fijos en ella. El samurái se mantuvo inmóvil, su figura apenas visible en la tenue luz. Aiko sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La figura parecía tan real, pero al mismo tiempo, etérea. Intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. «¿Quién eres?», logró susurrar finalmente, su voz apenas un hilo. El samurái no respondió, pero su mirada parecía perforar el alma de Aiko. Lentamente, la figura comenzó a desvanecerse, como una neblina disolviéndose en el aire. Aiko se quedó allí, paralizada, hasta que la aparición desapareció por completo. Se levantó, su mente dando vueltas. ¿Había sido real? ¿O su imaginación le estaba jugando una mala pasada? Sacó su cámara y revisó las grabaciones, pero no encontró nada inusual. Sin embargo, la sensación de haber sido observada persistía. Decidió continuar su exploración, pero ahora con una cautela renovada. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del templo, y cada sombra parecía esconder secretos oscuros. Finalmente, llegó a una sala más grande, adornada con estatuas y antiguos rollos de pergamino. En el centro de la sala, un gran espejo cubierto de polvo reflejaba la tenue luz de su linterna. Aiko se acercó, su curiosidad superando su miedo. Limpió el espejo con la manga de su chaqueta, revelando una superficie pulida que reflejaba su propio rostro, pero no estaba sola. En el reflejo, detrás de ella, la figura del samurái había regresado, su mirada fija en ella con una intensidad perturbadora. Aiko se giró rápidamente, pero la sala estaba vacía. Miró de nuevo al espejo, y la figura había desaparecido. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Algo estaba jugando con su mente, y no sabía cuánto más podría soportar. Pero el templo no la dejaría ir tan fácilmente. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida, moviéndose a su alrededor con una intención siniestra. Los susurros se intensificaron, llenando el aire con voces que parecían venir de todas direcciones. «Vete. Vete». Aiko corrió, su linterna oscilando en su mano, proyectando sombras fantasmales en las paredes. Pero no importaba cuán rápido corría, el pasillo parecía alargarse interminablemente, y la salida siempre estaba fuera de su alcance. Finalmente, se detuvo, jadeando por el esfuerzo. El pánico la envolvía, pero sabía que debía mantener la calma. Se obligó a respirar profundamente y a pensar con claridad.
Miró a su alrededor, tratando de encontrar una salida, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Esto no es real, se dijo a sí misma, tratando de convencerse. Es solo mi mente. Pero las sombras y los susurros no desaparecían. En un último intento desesperado, Aiko recordó los antiguos pergaminos que había encontrado. Quizás contenían alguna pista sobre cómo romper el hechizo que la mantenía atrapada. Desenrolló uno de los pergaminos y comenzó a leer las inscripciones en voz alta. Las palabras eran antiguas y difíciles de pronunciar, pero siguió adelante, esperando que tuvieran algún efecto. Para su sorpresa, las sombras comenzaron a retroceder, y los susurros se hicieron más débiles. La luz de su linterna pareció brillar más intensamente, y el pasillo se acortó, revelando la salida. Aiko corrió hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, una mano fría y etérea la agarró por el hombro, tirándola hacia atrás. Aiko cayó al suelo, su linterna rodando lejos. Miró hacia arriba, y allí estaba la figura del samurái, más tangible que nunca. Sus ojos vacíos la miraban con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Por qué no puedes dejarme ir?, gritó, su voz llena de desesperación. El samurái no respondió, pero su mirada parecía comunicar una profunda tristeza. Lentamente, levantó su espada, y Aiko sintió un frío helado correr por sus venas. Por favor, suplicó, solo quiero entender. ¿Qué quieres de mí? El samurái bajó la espada, y por un momento, Aiko pensó que había logrado calmarlo. Pero entonces, una voz resonó en su mente, una voz antigua y poderosa. «Libéranos». Aiko comprendió de inmediato. Los espíritus de los 47 Ronin estaban atrapados en el templo, incapaces de encontrar paz. Su presencia perturbaba el equilibrio del lugar, creando las apariciones y los fenómenos paranormales. El viento aullaba como un lobo hambriento a través de las grietas del antiguo castillo de Himeji. La luna llena brillaba pálidamente, lanzando sombras ominosas que danzaban sobre las paredes de piedra. La fortaleza, majestuosa y antigua, se erguía como un guardián sombrío sobre la ciudad dormida. Las leyendas de espíritus vengativos y apariciones misteriosas habían circulado durante siglos, pero pocos se atrevían a hablar de ellas en voz alta. Esa noche, sin embargo, el silencio sería roto por un terror inimaginable. Haruki, un investigador paranormal, había viajado desde Tokio atraído por las historias de Himeji. Acompañado por su colega, Sakura, llegó al castillo con el propósito de desentrañar la verdad detrás de las leyendas. Al cruzar la puerta principal, una sensación de malestar se apoderó de ellos. Las piedras antiguas parecían vibrar con una energía oscura y desconocida. Sakura encendió su linterna, proyectando unas de luz que apenas rompía la oscuridad del interior del castillo. Los pasillos parecían interminables, y el eco de sus pasos resonaba como un latido en el corazón de la fortaleza. Habían escuchado rumores de una aparición, una mujer vestida de blanco que acechaba los corredores, buscando venganza por un crimen cometido hace siglos. Mientras exploraban la segunda planta, un frío glacial los envolvió. El aliento de Haruki se condensó en una nube de vapor. «¿Sientes eso?», murmuró, sus ojos llenos de preocupación. Sakura asintió, incapaz de articular una respuesta. De repente, una figura etérea apareció al final del pasillo. Era una mujer con un kimono blanco, su rostro pálido y ojos vacíos. Flotaba silenciosamente hacia ellos, su cabello negro azabache ondeando como si estuviera sumergido en agua. Haruki y Sakura quedaron paralizados, incapaces de moverse o gritar. La figura se detuvo a unos metros de ellos y, con una voz que resonaba como un susurro distante, dijo, «Ayúdame». Luego, desapareció, dejando a ambos investigadores temblando de terror. Recobrando la compostura, Haruki y Sakura decidieron investigar la historia de la mujer. Descubrieron que se trataba de Yukiko, una concubina del señor feudal que gobernaba Himeji hace más de 4 siglos. Según la leyenda, Yukiko había sido acusada falsamente de traición y, como castigo, fue arrojada a un pozo en el castillo, donde murió de hambre y sed. Decididos a liberar su espíritu, los investigadores buscaron el pozo mencionado en los registros antiguos. Cuando finalmente lo encontraron, una sensación de desesperanza los envolvió.
Haruki sacó su equipo de grabación, esperando capturar cualquier fenómeno paranormal. Al caer la noche, comenzaron a escuchar susurros y lamentos que emanaban del pozo. La temperatura descendió bruscamente y una niebla densa llenó la sala. De la oscuridad emergió Yukiko, su rostro torcido por el dolor y la ira. «Me traicionaron», gritó, su voz resonando en las paredes de piedra. Haruki y Sakura se sintieron atrapados, incapaces de escapar del horror que se desarrollaba ante ellos. Yukiko alzó una mano espectral, y una fuerza invisible los lanzó contra la pared. «Ayúdenme a encontrar paz», suplicó, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. Desesperados por liberar el alma atormentada de Yukiko, Haruki y Sakura comenzaron a recitar una antigua oración de exorcismo que habían encontrado en los textos históricos. La figura de Yukiko temblaba y se desvanecía lentamente. Con cada palabra, la tensión en el aire disminuía. Finalmente, con un último susurro de gratitud, Yukiko desapareció en la niebla. El castillo se sumió en un silencio profundo, y la temperatura volvió a la normalidad. Haruki y Sakura se miraron, agotados pero aliviados. El sol nacía sobre el castillo de Himeji, sus rayos dorados bañando las antiguas piedras en una luz cálida. Haruki y Sakura, aunque exhaustos, sintieron una sensación de logro y alivio. Habían enfrentado el terror y habían liberado a un espíritu atormentado. Sin embargo, mientras se alejaban del castillo, una sombra fugaz se deslizó por una de las ventanas. La leyenda de Yukiko había terminado, pero las historias de Himeji aún estaban lejos de acabar.